Y buenas tardes. En esta ocasión vamos a resolver un problema, en especial el problema 3.170 del libro de Mecánica de Fluidos de White, edición número 5. El problema dice de la siguiente manera. Si se desprecian las pérdidas en el flujo de la figura y se nos presenta una figura, ¿cuál es el nivel de agua H en el que la garganta de la tobera comenzará a cavitar? Este es un problema en el cual uno tiene que aplicar el principio de Bernoulli y a su misma vez vamos a involucrar el flujo volumétrico y el principio de Torricelli para poder resolverlo. Antes que nada vamos a establecer nuestro nivel de referencia en la figura. La figura nos muestra una presión A que es de 100 kilopascales, un diámetro 1 que es de 5 centímetros y un diámetro 2 que es de 8 centímetros. En este caso ya se nos presenta cuál es el punto número 1 y cuál es el punto número 2. En el principio de Bernoulli hay diferentes ecuaciones. Nosotros vamos a utilizar la ecuación que se presenta en pantalla, el cual dice que la presión número 1 dividido entre el peso específico inicial más la velocidad al cuadrado número 1 entre 2 veces el valor de la gravedad más la altura 1 es igual a la presión número 2 dividido entre el peso específico del fluido 2, pero en este caso como es el mismo fluido agua, va a ser el mismo que el inicial, más la velocidad número 2 elevado al cuadrado, es decir, la velocidad final, dividido entre 2 veces la gravedad más la altura número 2. Si nosotros establecemos nuestro nivel de referencia en la figura, podemos observar que tanto el punto número 1 como el punto número 2 están al mismo nivel. Significa que ambos se van a eliminar. El Z1 y el Z2, por ser iguales, se nos van a eliminar de la ecuación. Entonces, ¿qué podemos observar nosotros? Al continuar desarrollando nuestro ejercicio, ahí se nos está moviendo nuestro nivel de referencia. Simplemente lo que haré en este momento es eliminarlo. Bueno, como mencionaba anteriormente, en esta parte, como se nos ha eliminado el Z1 con el Z2 debido a que están en el mismo punto de referencia que nosotros hemos establecido, la ecuación nos queda de la siguiente manera escrita, en donde únicamente debemos de calcular o debemos de encontrar cuál es el valor de la presión, cuál es el valor de la velocidad, ya que el valor de la gravedad es conocido y también el valor del peso específico del agua. Sabemos que el peso específico es igual a 9800 en este caso del agua, ¿verdad? Y para calcular la velocidad nos tenemos que auxiliar del flujo volumétrico, porque nosotros sabemos que el flujo volumétrico inicial es igual al flujo volumétrico final, en este caso, porque nosotros tenemos como un volumen de control, como se va a presentar a continuación. En esta parte de acá en exclusivo, nosotros vamos a tener en esta parte como un volumen. Acá hay un volumen entrando, ¿verdad? Pero acá hay un mismo volumen saliendo. Es decir, la misma cantidad de agua que entra es la misma cantidad de agua que sale, porque exactamente en esta parte de donde se nos presenta el volumen no hay una alteración. En otras palabras, no se nos está presentando o se nos está diciendo que justo en este mismo lugar se está agregando más de lo que ya sabemos que está entrando. Entonces, al tener estos datos acá, nosotros podemos darnos cuenta de algo importante, y es esto. La velocidad 1 por el área 1 tiene que ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Nosotros lo que vamos a hacer es despejar la velocidad 1 para dejarla en términos de una velocidad 2. ¿Y cómo hacemos eso? Pues de la siguiente manera. Ahí está el despeje. Velocidad 2, velocidad 1 es igual a la velocidad 2 multiplicado por el área 2 dividido todo entre el área 1. Y para hacer este cálculo, como es una circunferencia a nuestra área, entonces vamos a tener los siguientes valores. Velocidad 1 igual a la velocidad 2 multiplicado por el área. En esta parte de acá que se muestra en pantalla, lo que se refiere es que tenemos pi multiplicado por el diámetro al cuadrado entre 4. Esta es la ecuación para calcular el área. Y al realizar todos los cálculos, vamos a obtener
que la velocidad 1 es igual a 2.56 la velocidad número 2. Aplicando el flujo volumétrico ya podemos establecer una relación entre las velocidades. Entonces, al proseguir aquí en nuestro principio de Bernoulli, vamos a tener lo siguiente. La presión número 1 todavía la desconocemos, pero esto lo que podemos hacer es calcularla, porque nos dice que cuál es el nivel el ejercicio menciona cuál es el nivel de agua H en el que la garganta de la tobera comenzará a cavitar. Cavitar es un fenómeno sobre la formación de burbujas de vapor. Es decir, que para que se produzcan burbujas de vapor, nosotros debemos de conocer cuál es la presión de vapor del agua cuando está a 30 grados Celsius. Si nosotros buscamos en internet o en cualquier otras tablas, en este caso, bueno, aquí está el ejercicio, ¿verdad? El libro, y aquí se nos presentan diferentes ejercicios. Nosotros estamos resolviendo el 3.170, que es este de acá. Pero si nosotros vemos la tabla, dice que a 30 grados Celsius la presión en milímetros de mercurio es de 31.8. Entonces nosotros debemos de convertir esa presión de milímetros de mercurio a pascales, lo cual hacemos a continuación. Aquí se nos presenta cuál es la conversión. Bueno, igual nuestro volumen de control se está moviendo ahí, es porque depende de este cuadro que estoy moviendo. Pero lo vamos a dejar así. Vamos a eliminar todo esto. Ok. Al hacer la conversión dice que 31.8 milímetros de mercurio por 133.32 pascales es aproximadamente 4.240 pascales. Entonces, con esto que acabamos de hacer, ya conocemos la presión, conocemos el peso específico del agua en el sistema internacional, conocemos una relación entre las velocidades, entonces ya solo queda sustituirlo en la ecuación. Al comenzar a sustituir, vamos a encontrar los siguientes valores. El 4.240 de la presión 1 dividido entre los 9.800, que es el peso específico del agua, más el 2.56 al cuadrado, que fue la velocidad 1, es decir, este valor de acá, de la velocidad 1, yo lo elevo al cuadrado y me queda 2.56 al cuadrado multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado, dividido entre 2 veces el valor de la gravedad. Y esto va a ser igual a la presión que ya nos da el ejercicio, que es de 100 kilopascales, como se muestra acá. Esa presión 100 por 1000 entre el peso específico del agua, que es 9.800. Y ese valor le vamos a sumar la velocidad número 2, que también es desconocida, elevada al cuadrado, dividido entre 2 veces el valor de la gravedad. Este es un común sistema de ecuación, digamos. O sea, no tenemos muchas ecuaciones acá, solo tenemos una. Pero con esta ecuación lo que nosotros buscamos es encontrar cuál es el valor de la velocidad final. ¿Y por qué queremos el valor de la velocidad final? Es sencillo, porque con ese valor de la velocidad final nosotros vamos a poder aplicar el principio de Torricelli. Al hacer todos estos cálculos vamos a obtener que el valor de la velocidad es de 5.8753 metros sobre segundos. ¿Por qué lo necesitábamos? Es porque en el principio de Torricelli establece que cuando hay un fluido y se le hace un agujero en el contenedor en el cual está el fluido, pues la velocidad que va a adquirir va a ser igual a, y aquí es donde lo aplicamos, raíz cuadrada de 2 veces la gravedad multiplicado por la altura. ¿Cuál altura? Pues la altura de donde está el orificio del contenedor hasta donde llega la superficie del fluido. De esta manera nosotros podemos relacionar la velocidad con la altura h, que es lo que el ejercicio nos pide. Nos pide que encontremos el nivel de h para que comience a cavitar. Entonces nosotros, como ya conocemos la velocidad y la gravedad, lo único que hacemos es despejar de acá h. Al despejarla vamos a obtener que h es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el doble de la gravedad. En otras palabras, al introducir ya los números, nos va a quedar que h va a ser igual a 5.8753 al cuadrado dividido entre el doble de la gravedad. Al introducir estos datos en nuestra calculadora, pues vamos a tener que el valor de la altura requerida para que el agua a 30 grados Celsius comience a cavitar
en la garganta de la tobera va a ser de 1.76 metros. Y eso es todo el ejercicio.